Nación una acción con respecto al decreto del Ejecutivo. Está abierta a su consideración esta mecánica. Diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Muchas gracias, señor presidente. Solo para efectos de que quizá no quede la confusión, no es solo labor de este grupo de trabajo determinar si es viable la controversia o la acción. Es viable, en consecuencia, o cuando se pudiese derivar lo contrario, la no acción del ejercicio legal para efecto de que no existe algún recurso legal que se determine. Nosotros dentro de la bancada de Acción Nacional y también su servidor proponemos que pudiésemos, dado el corto tiempo, poder delimitar muy bien los campos de acción de trabajo. La sugerencia que nosotros hacemos es que pudiese haber 3 sesiones. La primera sesión para hacer un análisis general con discusión de cada uno de los documentos, las posturas que se integran, etcétera, para en una segunda sesión exclusivamente dedicarnos a la discusión puntual, ya con argumentos jurídicos, y en una tercera sesión, con la cual prácticamente concluiríamos el plazo perentorio que nos dieron, tener conclusiones y por supuesto el dictamen de la viabilidad según los que lo proponen y la inviabilidad de la acción de inconstitucionalidad o bien la controversia constitucional, como algunos, por ejemplo la bancada de Acción Nacional, sostenemos y mantenemos la postura de que es inviable jurídicamente tanto la acción de inconstitucionalidad como la controversia constitucional por los preceptos establecidos en el artículo 105 constitucional y en su ley reglamentaria. Bajo ese precepto creo que podríamos trabajar a detalle en momentos específicos y meternos a un tema que nos ha encargado el Pleno, que es un análisis jurídico, un análisis de fondo, detallado y preciso, porque si desviamos la atención solo en criterios de orden político o en cuestión distinta, difícilmente podremos arribar a la conclusión a la que se nos han marcado. Esta es la propuesta que hacemos, presidente. Muchas gracias, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. Tiene la palabra el señor diputado Cárdenas. Sí, gracias, presidente. Hemos conocido por información de algún medio de comunicación de la jornada que diputados de este grupo habían solicitado alguna información sobre los temas económicos en los que se funda el decreto de extinción. Yo quisiera preguntar si hubo esa solicitud de información y cuál fue la respuesta. Me parece que además de los asuntos estrictamente jurídicos, que ahora me voy a referir a ellos, sí es bien importante que este grupo de trabajo tenga toda la información en la que se funda o se fundamenta el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, la información sobre lo que dice el decreto, que es incosteable la empresa, o la información acerca de las pérdidas, porque eso es muy importante para, como sabemos, para fundar, para motivar el decreto. Entonces, yo sí insistiría en que buscáramos un canal para pedirle al gobierno federal pues toda esta información, si la tenemos. Y otro elemento importante, estaba hace un momento hablando con miembros del sindicato. Ellos desean tener una reunión con nosotros. En ánimo de la pluralidad, y aquí lo digo ante todos ustedes, pues yo creo que es importante tener una reunión con los miembros del sindicato para conocer su documentación, sus argumentos jurídicos, darles de alguna manera garantía de audiencia, y también con el propio gobierno, con los funcionarios del gobierno que corresponda, para escuchar sus argumentos jurídicos, sus argumentos técnicos, sus argumentos económicos. Creo que esto es importante. El tema, desde luego, es apasionante. Creo que puede ser la mecánica 3 reuniones o tal vez pueden ser 4. Es verdad que tenemos un plazo perentorio de 12 días hábiles y creo que jurídicamente hay una serie de preguntas que tenemos que contestar para determinar la procedencia o no de la controversia o de la acción. Por ejemplo, la naturaleza jurídica del decreto de extinción, qué tipo de norma es el decreto de extinción, la naturaleza jurídica de los artículos transitorios. Esto lo digo por el contenido del artículo 4 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica, ¿no?, cuando fue reformado en 89. Sostengo y sigo pensando que lo que procede es controversia constitucional y no acción de inconstitucionalidad, porque la acción de inconstitucionalidad procede en contra de leyes y de tratados, ¿no?, y la controversia tiene que ver sobre todo con invasión de esferas competenciales, y luego también que el jurídico nos vaya auxiliando con análisis muy concreto
muy concretos respecto, por ejemplo, al principio de división de poderes del artículo 49, lo que entiende nuestra Constitución en el artículo 28 y 27 como área estratégica y exclusiva del Estado, que solamente puede ser normada por la Constitución o por la ley. Las competencias del Congreso, que algunos hemos argumentado han sido transgredidas, como el artículo 73, fracción décima, la fracción 11, la fracción 29E del 73, el tema presupuestal, ¿no?, cuando el gobierno anuncia que va a utilizar 20,000 millones de pesos para indemnizar a los trabajadores sin que haya sido aprobado en el decreto de presupuesto o en ley posterior, es decir, el 74 y el 126 de la Constitución, y desde luego todo lo relacionado con el 123 de la Constitución, las facultades de regulación que tiene el Congreso en materia del trabajo y los procedimientos que debió haber seguido el gobierno federal para dar por terminadas relaciones colectivas que están previstas esos procedimientos en la Ley Federal del Trabajo y que tienen vinculación tanto con el artículo 5 de la Constitución como con las garantías de legalidad y de audiencia de los artículos 14 y 16. Yo creo que sí tenemos que hacer, yo agregaría a lo que dijo el diputado Carlos Pérez, además de establecer cuántas reuniones de trabajo debemos tener, pues insistir en el tema de la información técnica y económica que requerimos completa, y algo que me parece importante es que hagamos una suerte de cuestionario, que a través de un cuestionario, así yo he visto que trabajan a veces los ministros de la Suprema Corte, pues vayamos preguntándonos, ¿no?, ¿procede controversia o acción de inconstitucionalidad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica del decreto? ¿Cuál es la naturaleza jurídica de los artículos transitorios? ¿Hay o no violación a las áreas estratégicas del Estado en este decreto? ¿Se viola o no la facultad presupuestal del Congreso al determinar el gobierno que habrá 20,000 millones de pesos para indemnizar a los trabajadores? Es decir, que elaboremos también un cuestionario y que vayamos dando respuesta al cuestionario. No sé qué les parezca. Muchas gracias. Muchas gracias. El diputado Hernández Juárez. Gracias. Desde luego que yo también estoy totalmente de acuerdo con que se defina la mecánica y el número de reuniones que debemos tener. Los tiempos son muy cortos y la verdad la importancia del tema ha tenido a la misma Cámara de Diputados en mucho de su tiempo atento a ello. Pero quisiera respetuosamente hacer notar a esta comisión que la dimensión del problema, la trascendencia del tema es tal que debiéramos ser generosos con el tiempo que vamos a invertir en ello. O sea, son 12 días. Me parece que no podemos ser tan insensibles de decir que en 2 sesiones, porque es un asunto jurídico, es suficiente para darle la importancia que requiere este tema. Si se acuerda que sean 3 o 4 o 5, está bien, yo eso no tendré inconveniente. Lo que sí me parece importante es cómo vamos a invertir el tiempo en esos número de decisiones que haga, porque de ninguna manera solo es un asunto jurídico. Me parece que no ver la importancia de que miles de trabajadores se queden sin empleo, cierren una empresa estratégica para el país, me parece que es precisamente ese tipo de percepciones lo que nos lleva a los conflictos que tenemos ahora. No fue un conflicto que hayamos generado nosotros, fue un conflicto que vino desde fuera por la insensibilidad del gobierno para operar este tipo de cosas y que ahora nosotros nos hemos echado a cuestas. Entonces yo creo que sería importante que lo viéramos con ese nivel de importancia, porque siento que sería útil escuchar a los actores, o sea, qué piensan ellos de este problema, porque pienso que si bien jurídicamente se va a definir si es la inconstitucionalidad o es la controversia, pues también es importante ver cuáles son los antecedentes históricos, políticos del problema, de quienes tomaron una decisión, de quienes fueron víctimas de esa decisión, y si eso requiere que hagamos una inversión de tiempo y de generosidad en relación a la atención del problema, me parece que sería muy útil. Probablemente le podríamos estar quitando al país un asunto de conflicto que puede desbordarnos a todos. Entonces yo quisiera insistir en ello, en que se dé oportunidad a los actores de opinarnos sobre el tema
y que, digamos, fuéramos sin demérito del cuerpo jurídico de la Cámara, no tengo ninguna duda ni inconveniente en relación a ello, pues que escucháramos. Yo, por ejemplo, ya tengo aquí precisamente el Mexicano de Electricistas por un grupo de abogados que ya tienen elaborada literalmente la controversia. Entonces, yo pienso que no sobraría, pues, escucharlos, que nos digan cuáles son los elementos que tienen para esta decisión, y bueno, nosotros tenemos la asesoría legal correspondiente, pero insisto, que el tiempo que invirtamos en ello va a ser 12 días, pues no sea limitación para no tener la mayor disposición y amplitud para hacerlo. Ha pedido el uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas. ¿Con qué objeto? Con la rectificación de hechos, pero también hay alguna alusión a lo que